norma de perfeccionamiento empresarial, 700 artículos. Recuerdan lo difícil que era la implementación de todas esas normativas. Estamos buscando normas más generales, pero cuando hay normas generales se requiere el raciocinio, el ingenio para aplicarlas, pero tenemos que ir a aplicarlas poco a poco. Entonces yo les llamo la atención en eso. Ahí yo todavía tengo, porque yo lo decía en mi intervención inicial, que conté muchas cosas porque realmente venía el ministro, de que, por ejemplo, en el diseño organizacional de nuestro sistema ustedes tienen que aportar muchísimo. Yo no estoy conteste de que nuestro sistema, tal como están las OSDE, las empresas, las UEB, y no es que vaya en contra de las OSDE, pero las OSDE también tienen que fundamentarse en un criterio económico, lo digo todo, y no administrativo. Tenemos mucho y seguimos proponiendo OSDE para mayor control y dirección. Pero las OSDE que solo se fundamentan en un mecanismo de control y dirección no tienen actividad económica. Busquen el mundo. ¿Qué son las corporaciones en el mundo? Que existen, pero ahí una empresa de esa corporación es quien lleva a cabo la actividad económica. Es la filial, la matriz, lleva a cabo el control, esa filial, pero también realiza actividad económica. Ustedes saben nuestras OSDE, ¿cómo son? Yo siempre pongo, no sé si, y perdonen a Biocuba Pharma, no conozco su funcionamiento interno, pero la concepción de Biocuba Pharma es que se unió la investigación, la producción, la comercialización, etc. Tiene una coherencia en la cadena lógica de llevar a cabo la actividad económica, pero hay otras OSDE fundamentados solo en cuestiones administrativas. Tenemos que evaluar eso entre todos y ser propositivos. Estamos en un proceso de innovación organizacional. Y lo otro es que tenemos duda, la pregunta la hizo el compañero de la autonomía empresarial. ¿Cómo plasmarla después en una norma, esa autonomía empresarial? Pero coincido con la intervención de Ivonne, que tenemos muchas cuestiones facultadas a la empresa, pero en ocasiones por interpretaciones, porque todo tiene que estar precisado, no, interpretemos. Y tenemos nosotros también esa labor asesora. Es posible que equivocarnos, pero en la equivocación también está el desarrollo, ¿está claro? Y en las dudas está el desarrollo. Entonces ese es un tema empresarial que es fundamental. Porque, bien decía, yo le pongo bien el cartelero, ley de empresa estatal. Estamos luchando por la ley de empresa estatal, independientemente de la ley de sociedades mercantiles, que también hay que hacerla. Pero para eso hay que tener una madurez en lo que es el funcionamiento de la empresa estatal. Los asesores jurídicos son los que tienen que contribuir a qué hay que, del 34 para adelante, en la nueva ley de empresa estatal, ¿qué ley? Estamos planteando también las relaciones ministerio, qué debe tener el ministerio, qué debe ser la Junta de Gobierno, reorganizando ese eslabón vertical. También hay que organizarlo. Bien, que no significa que no haya mecanismos de control, al contrario, una economía socialista, pero ¿cómo ejercer ese mecanismo de control? No son los mismos, tampoco tienen que pensar, y pensemos todas las empresas locales que ahora hay, con las empresas, por supuesto, con determinadas empresas en sectores prioritarios, en sectores públicos, servicios públicos que no tenemos. Tiene que funcionar lo mismo una empresa de un servicio público que una empresa que no está, digamos, transporte, que es un servicio público importante. Con otras empresas pueden tener márgenes de actuación también diferenciados. Hacia ahí tenemos que ir. Y en esa labor de pensamiento entre todos es importante, por eso son estos seminarios, para que todos pensemos qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué hacer, cómo hacer. ¿Está claro? Entonces, aquí yo tengo la gran dicha de que nos acompaña en la preparación de la presentación y por supuesto en el debate Ivonne, que es la directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación, porque además ustedes saben que es el organismo rector en materia de contratación económica. Y por tanto estamos aquí, fíjense, con el organismo rector en materia de contratación económica. Y por eso hemos hecho en dúo la presentación y vamos ahora a plantear. Miren, yo siempre, y ustedes vieron mis palabras iniciales, empiezo, no me voy a demorar mucho porque no tengo tiempo. Esto solo sería por la Constitución económica. Por la Constitución económica, y se lo dejo ahí. Porque si algo tenemos que realizar, saber los juristas, es el alcance de la Constitución económica. Y de ella lo que está normado, lo que aún no está normado, pero lo que con esos principios de la Constitución económica podemos hacer muchísimas cosas en su actuación. Yo quiero decirle a ustedes que una de las grandes transformaciones con la Constitución y con la conceptualización y estos cambios es el reconocimiento en Cuba del mercado.
no tenemos la visión de lo que significa realmente reconocer el mercado. Esa pluralidad de oferentes, de prestatarios, esa libre elección de los consumidores, se plantea, claro, controlada por la planificación, pero tenemos mercado. Si ustedes, ya no desde el punto de vista de la economía, me dicen a mí, ¿cuál es la mejor manera desde el derecho de controlar ese mercado existente? ¿Cuál sería? La contratación económica. Es el contrato económico el instrumento que tenemos en nuestro poder para poder llevar a cabo ese control del mercado. Pero no puede ser el contrato económico que tenemos y que yo sigo viendo en la noticia. Un contrato formal, donde realmente no se responde a los intereses reales de la empresa. Por tanto, ahí lo pongo, la promoción y el avance de la ciencia, la tecnología e innovación. Aquí hay empresas líderes en eso. Compañeros, tenemos un decreto ley, que es el 336, todo el mundo lo conoce. Claro, todas las empresas no trabajan la misma materia, pero ese decreto ley 336 es en materia de transferencia tecnológica. Bien, lo que deben, cuando vamos a realizar contratos vinculados a la propiedad industrial, lo que deben contener esos contratos, los tipos de esos contratos, las cláusulas que deben tener esos contratos. Es la única norma que tiene cláusulas restrictivas. Ustedes saben que eso no. Las cláusulas restrictivas no están tipificadas. Ahí tipifican esas cláusulas. Y yo veo que en estos procesos no se utiliza el decreto ley 336. No obstante, sabemos que cualquier empresa, cuando tiene relaciones con centros de investigación científica, con interfaz, sabemos las interfaces que están, tenemos que conocer el decreto ley 336, tenemos que aplicarlo, tenemos que dominarlo. Puede ser de referencia de principios importantes. Es un decreto que se ha hecho para la adquisición de tecnología, pero también puede servir, por supuesto, para no solo en contratos internacionales, sino también en los contratos de colaboración científica, tecnológica, y cuando estamos suministrando productos que tienen un derecho de propiedad industrial incorporado, cuando estamos licenciando derechos de propiedad industrial. Entonces, esos son importantes. Bueno, aquí se ha hablado mucho con todos los actores de la propiedad privada y la mixta. La propiedad mixta, ¿cuál va a ser? ¿Cómo se va a formar la propiedad mixta? ¿A través de qué? Cuando logremos tener la norma jurídica, ya que está en el decreto ley 34, hablamos de la posibilidad de asociaciones contractuales que den lugar a una persona jurídica. Eso está, lo dijo el viceprimer ministro Gil, en la Asamblea Nacional en julio, no lo hemos implementado bien. La posibilidad de hacer empresas mixtas, pero no la empresa mixta de la ley de inversión extranjera, sino unir lo privado con lo estatal, con lo cooperativo, etc. ¿Cuál es la manera de constituir esas empresas mixtas que dan lugar a una nueva persona jurídica? Es un contrato igual que en la ley de inversión extranjera. Entonces hay que conocer de contrato. Las asociaciones contractuales que tenemos, bien, que no dan lugar a una nueva persona jurídica, ¿qué cosa es? Un contrato. No lo utilizamos a cabalidad. Y cuando lo utilizamos, no están debidamente sus cláusulas concertadas. Entonces, eso no lo da la propiedad mixta. La igualdad o trato paritario, a la hora de hacer esos contratos entre actores económicos diferentes, hay que tener en cuenta ese principio. La empresa estatal es la fundamental, pero hay que tener en cuenta que tiene que haber paridad en el trato a la hora de concertar el contrato, de las disposiciones que tiene que tener el contrato. Seguimos. Bueno, la autonomía empresarial, ya la hemos planteado. La promoción de la inversión extranjera, tenemos que perfeccionar nuestros contratos en materia de contratos de asociación económica internacional, contratos que dan lugar a una nueva empresa mixta. Demás, también es un reto. Por supuesto, la protección a los consumidores, porque eso es fundamental, eso está constitucionalmente definido. Ya no solo los contratos civiles entre consumidores, sino también la contratación debida para lograr, ¿qué significa contratar bien? Lograr también la satisfacción de necesidades en esfera de actuación del contrato. Y el principio de autonomía municipal, que me voy a referir de manera especial cuando aborde los proyectos de desarrollo local y la contratación económica en ese año. O sea, este es el marco teórico general que tenemos que conocer y que tenemos que aplicar. Bien. Yo lo he definido en el papel de los asesores jurídicos, porque es el evento de asesoramiento jurídico en la contratación económica.
Miren, a veces yo lo decía, no me gusta repetir cosas, pero ciertamente en materia de contratación, porque además tengo que abordar muchas veces estas conferencias, no solo a nivel de pregrado, porque no doy en pregrado este tema, pero sí a nivel de posgrado, repito muchas cosas. No me gusta, pero lamentablemente tengo que repetir. Y el primer problema que tenemos, queridos asesores jurídicos, es que los contratos, una gran parte, una gran proporción de los contratos que tenemos no son contratos. Se lo digo así, no son contratos. ¿Por qué? Porque lo que prima, por eso digo concepción del contrato. Compañeros, el contrato no es el documento escrito. No es el documento escrito que una vez firmado lo engavetan y no lo ven más hasta que un día digo hay un incumplimiento y nos están reclamando. O me está hablando el director de que ahí pasó un problema y lo vuelvo a sacar. No. El contrato es un acto jurídico, es un negocio. Y por tanto hay que cambiar la manera de concertarlo y toda la tratativa para concertarlo, después para ir evaluándolo sistemáticamente, modificarlo, terminarlo si es necesario, ¿está claro? Y cuando hay incumplimiento, reclamar por el incumplimiento. Entonces, no es el contrato. ¿Cómo es en la práctica? Perdónenme los que contratan bien. La mayoría de los contratos, una proforma, que queremos, todos piden una proforma, profesor, una proforma. Una proforma, no estoy en contra de las proformas, pero las proformas son negociables, no es la proforma del decreto del 15. Una proforma, la envío a la otra parte, la parte en el mejor de los casos que hacen dictámenes y dictámenes. Yo estoy por eliminen eso, piensen los dictámenes. A ver, perdóname que lo diga, hay procesos que hay que dictaminar porque tenemos contrataciones en masas y no hay tiempo para todo. Pero para eso empezando por evaluar nuestras proformas y adecuar nuestras proformas. Y lo otro es que el contrato es negociable. Hablen ustedes en cualquier país, es negociable. Mi director me viene, bueno, yo tengo este negocio, ¿qué contrato aplicar? Eso es pensar qué cláusulas deben estar, qué cláusulas no deben estar, está claro. E ir conciliando, pero no puede ser. Y el asesor, si hace eso, es autocomplaciente. Ese asesor que se dedique a hacer un dictamen, a establecer el dictamen al contrato, a mandarlo para allá, después no sabe ni cómo, ni sus criterios fueron acogidos o no. ¿Sí o no es así? No lo sabe. Se concerta el contrato, lo tiene hasta el económico, no lo tiene el jurista. Así es. Y después la empresa incumplió y hace una reclamación y vamos a los tribunales en el mejor de los casos, porque ni conciliación ni nada. Entonces, por favor, yo realmente la prestancia de nuestra labor tienen que imponerse, mejoren las proformas, negocien. Y cuando el directivo venga a ustedes a decirle, yo lo digo porque nosotros también en la universidad asesoramos y tenemos una fundación ahora con contratos importantes en materia de inversión extranjera. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué modalidad contractual aplicar? ¿Qué cláusulas no deben dejar estar? Ahí vincularlo con el economista, con el contador, bien, si es necesario. Porque hay cosas que tienen que evaluarse y todo para hacer aporte, porque el contrato es más complejo que otro. ¿Está claro? Eso es un contrato. Y un contrato como acto jurídico, y por eso está, es para prevenir riesgos. Tiene que ser previsor de riesgo. ¿Qué es? Yo tengo contrato permanentemente, sé que no voy a cumplir, ¿qué tengo que hacer? Llamar a la otra parte, no puede ser. Busco una solución alternativa al incumplimiento. Eso lo dice el decreto ley 304, como una cláusula, el aviso, las soluciones alternativas al incumplimiento, la previsión de los riesgos, la modificación, la terminación si es necesario, aliarlo para buscar otro, a lo mejor otro contrato que pueda complementar ese contrato. Eso es un contrato. Lograr que con el mismo se logre el cumplimiento del objeto social de esa empresa, que es lo fundamental. Si no, queridos, estamos haciendo trabajo en vano. No son contratos que ustedes se concertaron de esta manera y después nunca lo vieron más. Ustedes me dicen si no es así, no es así. Esa práctica es totalmente incorrecta y falsa. No estamos trabajando. Por eso yo digo, real proceso, abuso de empleo de forma, en abuso de empleo de proforma. Yo les digo, no es que no solo lo utilicemos, pero que no puede ser un contrato en proforma y estar queriendo buscar cómo son las proformas para cada contrato.
Entrega excesiva de documentos, se dice clarito en el decreto ley 304 y nos siguen exigiendo con documentos que no son los que son, nos exigen que tantas copias de los documentos, por favor, eso tampoco está definido en el 304. Bien, por tanto, no lo hagan, compañeros, no lo hagan. No puede ser que me digan a mí que porque viene la Contraloría, además, todos me lo dicen, no puede ser así. Hay que preparar a los contralores, hay que decirle a los contralores, hay que avanzar a otra forma de ver el contrato. No admisión de cláusulas restrictivas abusivas. Nuestros contratos están plagados de cláusulas abusivas y restrictivas. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Yo sé que hay posiciones monopólicas en el mercado, únicas, y entonces la empresa no cede, ¿y qué hacemos? Concertar el contrato. Hay que concertarlo en ocasiones, ¿no? Pero aquí tenemos a la presidenta de la sala de lo mercantil del tribunal. Démosle trabajo al tribunal, porque está la función revisora del tribunal. Disculpen, le tengo que hablar así. Vamos al tribunal para que sea el tribunal, no pueden ser ustedes, los que definan si es una cláusula restrictiva, modifiquen la cláusula, integren la cláusula, interpreten la cláusula. Ha habido procesos, pero últimamente han bajado, Lilian, poco, muy pocos. Entonces, esa es la actuación de los asesores jurídicos. Esa es la actuación. Seguimos sin actuar debidamente. Fíjense cómo lo digo. Y esto yo lo repito hace años. Seguimos. Poco uso de los contratos asociativos. Ya se habló. Las asociaciones contractuales no las utilizamos. Todavía hay algo de que si se pueden hacer. Decreto ley 310. Están los contratos de cooperación. Define algunos contratos de cooperación, no los únicos. Porque ese propio decreto 310 dice que se pueden concertar otros contratos. Lo que sé que hay trabajo, hay que crear ese contrato. Y son difíciles de crear. Yo no sé los que son más viejitos como yo, están las uniones temporales de empresa. No sé que alguien recuerde las uniones temporales de empresa. Es como eso. Porque ese es el contrato que es previo a crear una nueva persona jurídica, que también se lleva a cabo por un proceso asociativo. No los utilizamos. En materia de ciencia, tecnología, en muchos nosotros tenemos varios contratos asociativos. La Universidad de La Habana tiene varios contratos asociativos. ¿Está claro? ¿Para qué? Porque tenemos que aliarnos. La ciencia y la investigación se tiene que aliar también con la ciencia y la investigación, pero donde hay producción, donde tienen más recursos que la universidad, aunque ya tenemos la fundación y demás, y lograr realmente, cuando yo digo el objeto social de la universidad. Bueno, el diseño del contenido de los contratos todavía sigue con grandes problemas. Desde, como yo digo, que no se prevén los riesgos, no está la cláusula de aviso, no hay que hacer ante para prever un incumplimiento, eso no está. Pero la calidad, compañeros, en ocasiones no se establece la calidad. No todas tienen normas de calidad aprobadas, pero al menos tienen que decir cuál es la calidad, cómo comprobar la calidad, qué pasa si los productos no tienen la calidad, el plazo de garantía, cuándo utilizar la garantía, qué modalidades de la garantía. Eso tampoco está. Y eso es muy importante, yo lo digo, a partir del proceso de descentralización para realmente poner esta facultad. Los efectos de la falta de pago. Aquí tenemos muchos problemas con el pago, pero también los efectos de la falta de pago están. Todo eso está en el decreto ley 304. Hay veces que copian el 304. Eso no es contrato. Ponen la misma, ¿no? Para eso no lo pongan. Ahí está el decreto ley 304. ¿Está claro? No tienen que copiar el 304. Es ese 304 la interpretación, adecuarla. Si es la calidad, ¿cómo es la calidad de ese producto? Si es la garantía, ¿qué forma de garantía? Si es el precio, ahí tienen que ver. Los precios hay que conocer, la legislación en materia de precios. ¿Qué precios son solo aprobados por el Consejo de Ministros? ¿Cuáles los aprueba Finanzas y Precios? ¿Cuáles determinados otros organismos? ¿Cuáles tienen la descentralización de la fijación de precios en las empresas? ¿Cómo formar ese precio? Etcétera, etcétera. Los medios de pago, el seguro, no se utiliza el seguro, ya lo vi lo del aviso. Cómo modificar y terminar la relación contractual, etcétera, etcétera. Revisen ustedes, revisen sus contratos cuando lleguen hoy a la empresa y vean si realmente tenemos buenos contratos. Seguimos. Miren, la sanción pecuniaria es una pena. Compañeros, los que estudiaron con el decreto ley 15, recuerdan que, claro, era muy fácil contratar, ¿no?
Ahí decía los incumplimientos que llevan sanción pecuniaria, el % de la sanción pecuniaria. Ya no. Tenemos que crear. Entonces la sanción pecuniaria, según el decreto ley 304, es garantía al cumplimiento de la obligación. Y como principio es sustitutiva de los daños y perjuicios, aunque también puede ser compensatoria. Es muy importante, porque si yo fijo debidamente la sanción pecuniaria, porque muchas empresas, desde el punto de vista contable, no tienen todo para después probar daños y perjuicios. Eso es automático, se incumple. Y si usted puso una sanción, definió en el contrato una sanción pecuniaria, cuando hay un % debido, que puede ser aproximado a los daños y perjuicios, yo tengo ya la garantía de mi empresa que va a tener una devolución en cuanto a ingresos monetarios por ese incumplimiento. Entonces, ¿lo ponen para todos los incumplimientos? No, es para las obligaciones principales del contrato, si no se desvirtúa. ¿Cuáles son las obligaciones principales? ¿Cuál debe ser el %? ¿Cómo reclamarlo? ¿Es sustitutiva? ¿Es compensatorio? Esos son estudios que hay que hacer. Entonces, se analiza realmente cuáles son las funciones que tiene la sanción pecuniaria. En el caso del incumplimiento de pago, o voy a sanción pecuniaria o voy a interés moratorio. Hay quien pone sanción pecuniaria e intereses moratorios. El interés moratorio en otros países siguen las tasas por el banco definidas. En Cuba no está definida por el banco. Es una guía que podamos tener, pero hay que definir también interés moratorio, pero vemos contratos que tienen sanción pecuniaria e interés moratorio por lo mismo, por incumplimiento de pago, o uno o el otro. ¿Está claro? O uno o el otro. Estudiemos aquí si teóricamente cuáles son las funciones de uno y otro, cuándo es mejor uno, cuándo es el otro. Eso también lleva pensamiento. El contrato lleva pensamiento. Seguimos. Miren, esto es penoso. Cuando yo leo confusión entre lo que es rescisión, resolución, terminación, modificación. Compañeros, vayamos a nuestro Código Civil que establece la rescisión y los efectos de la rescisión, la lesión patrimonial, y es última ratio también. La resolución, ¿cuándo es la resolución? ¿En qué caso? Incumplimiento esencial de contrato por mora puede ser. Los efectos de la resolución. La modificación no puede ser unilateral. Hay principios de la contratación que tenemos que ver ahí. La intangibilidad del contrato, la relatividad del contrato no puede ser unilateralmente. Yo veo que se modifica unilateralmente, se termina unilateralmente y no sucede nada. ¿Sí o no? Si es así, entonces no es por problemas objetivos ni económicos, es por problemas de nuestra actuación. Revisemos nuestro contrato, porque ahí está realmente el orgullo de nosotros como asesores jurídicos. Y tenemos una norma del decreto ley 304 de año del año 2002, del 2002. Flexible, yo le digo, buena norma, esa no hay que cambiarla. Por ahora, con toda la creación, oyeron al ministro normativa que tenemos, no la tenemos que cambiar. Podemos hacer excelentes contratos con el decreto ley 304. Bueno, seguimos. Me voy a detener con las relaciones con el sector no estatal. Ahí también tenemos problemas con el sector no estatal. Y ya yo hablé de constitucionalmente todo lo que está definido. Fíjense, esto es tema de la instrucción 7, ¿no? del 2003. Oiga eso, desde ahí están definidos los principios de estas relaciones entre el sector estatal y no estatal de la economía. Sin embargo, la resolución se ha ido modificando. Y la que tenemos actualmente es la resolución 64 del 2021. Explicamos permanentemente cuestiones que están definidas en la resolución y que podemos hacer. Primero, la posibilidad que las empresas, bueno, ustedes saben, personas jurídicas cubanas, además eso lo dice el 304, que pueden ser sujetos de la contratación personas naturales y jurídicas cubanas o extranjeras radicadas o domiciliadas de manera permanente en el territorio nacional. No obstante, se establece la posibilidad de contratos verbales y escritos, eso lo dice el 304 también, pero aquí se vuelve a decir, se pueden concertar. Lo que pasa, compañeros, es también ahí el raciocinio lógico de la economía. Ustedes no van a concertar un contrato verbal cuando requieren cláusulas importantes para, digamos, la garantía, la calidad, los servicios por venta, un contrato, un tracto sucesivo importante. Ahora hay otros donde yo no tengo que probar nada de eso, solo con una factura, una cuenta que se puede probar
que ha habido un contrato económico, que ha habido una relación económica, ya con eso basta. Pero no significa que no puedan existir contratos verbales. Eso está también. Seguir. Establece el pago mediante los instrumentos establecidos. Ahí hay que ver por las resoluciones en materia de cobros y pagos. Y aplicar las normas, los tipos, por supuesto, de formas de pago establecidas en la legislación y qué es lo más procedente para el tipo de negocio que estamos instrumentando. Existencia del órgano colegiado. Y aquí me vuelvo a referir. Sabemos que tenemos comité de contratación creado, ¿no? Existe. Que no hay una norma como tal que diga comité de contratación, a no ser las normas del Ministerio de Comercio Exterior, que por la especialidad de esos contratos lo decide. Sin embargo, es un órgano de control, está claro, que se puede crear, que se ha ido desplazando de los ministerios ya no a la ODA y de la ODA a la empresa, a partir de toda esta descentralización y donde realmente hay que hacer las valoraciones, ¿no? Donde se firma la mayoría de los contratos a la empresa. Ahora, ese comité de contratación tampoco puede ser algo formal, tampoco. ¿Qué se lleva al comité? Ni puede ser algo formal, ni puede ser algo que lo que haga es administrativizar, darle burocracia y quitar la agilidad a los procesos económicos, porque el contrato responde a una realidad, una relación jurídica y tiene un sentido de oportunidad, si no, se va el contrato. Se va el contrato. Y tampoco es para evaluar, no quiero decir que no hagan un reglamento al comité de contratación, para organizar los procesos, qué se lleva, cómo se lleva, quién lo integra, cómo se organiza su funcionamiento, ¿está claro? Lo que pasa es que el comité de contratación no puede, en primera, ir en contra, y en su reglamentación, ir en contra de decisiones o de postulados y normativas que están en la general. Y estamos viendo reglamentos internos de los organismos, de las empresas, de las OSDE, que van en contra de los principios del decreto ley 304. Yo quiero que usted me lo diga, para mí constantemente, no decirlo yo, que lo dicen, obligan a lo que no hay que obligar. A lo que no hay que obligar. En que yo obligatoriamente tengo que tener como contraparte a esto. Para algo hay pliegos de concurrencia. Ya llegaremos a la licitación. La licitación no la tenemos bien normada en nuestro país, a no ser en el decreto 327 del proceso inversionista, es lo que más se acerca, que no llega a ser una licitación. Lo que tenemos en comercio exterior es un pliego de concurrencia, en otros no llega. Entonces, revisen sus reglamentos de contratación, si los tienen. Y eso ha hecho administrativizar el contrato económico, disponiendo cuestiones que van en contra de la normativa. Y ustedes, sin su labor asesora, no le pueden decir al director, apruebe algo que va en contra de ellos. Una buena sesión científica, analizar los reglamentos de contratación de muchas entidades. Así que vayan con ese estudio independiente, revisen a partir de lo que hemos visto aquí, esos principios, si los reglamentos de contratación internos van en contra o no de la preceptiva de las normas generales en materia de contratación económica. Y lo hablo en materia de vínculos con el sector no estatal, porque generalmente, por supuesto, para controlar esta actividad se hacen algunos dedicados fundamentalmente a las relaciones con el sector no estatal. Seguimos. Pliego de concurrencia. Aquí me insiste. La norma dice como mínimo 3, porque realmente eso también hace que el mercado se mueva y que no siempre se busque el mismo TCP o la misma empresa privada. Es bueno conocer el mercado y evaluar, y si no cambiar, ¿sí o no? Bien, dice, pero dice al mismo 3 pliegos de concurrencia, pero la misma me explica en la práctica cómo es. No obstante, si usted tiene una empresa que es muy buena, que ha demostrado que tiene interés, que cumple, que le ha ido bien en su negociación, bueno, no tienen en la otra negociación decirle, mire, esta ya la tengo captada, esa está a mí en la lista de... Ya no tiene que ser otras 2 diferentes. O sea, nada tiene que ser tan estricto. Nada tan estricto. Y tenemos que tener fundamentos económicos para explicar y demostrar, mire, es una buena empresa, cumplido, porque yo tengo que hacer si ya esta puede seguir en ese otro tipo de contratación. Clarito, así. Pagos anticipados. ¿Se pueden hacer los pagos anticipados? La norma no establece ni por ciento.
Antes había 1%, ¿se acuerdan? No más de tanto, 9%. Se pueden hacer pagos anticipados. Ahora yo le digo a los juristas que también hay problemas. Porque en ocasiones hay que ver después cómo yo tengo la garantía de recobrar ese pago anticipado. Y por eso nosotros le ponemos ahí una propuesta de cómo garantizar ese pago anticipado que después, por supuesto, se pueda revertir en caso de que no se cumpla la obligación fundamental. Por ejemplo, ahí se le ponen algunos, sanción pecuniaria, el descuento de los ingresos del deudor. En ocasiones hay que hacer contratos accesorios con las instituciones financieras para lograr el cumplimiento de ese pago, etc. Son recomendaciones, compañeros. Seguimos. Bien, bueno, los precios, ya lo dije, eso es igual, se definen de acuerdo a la legislación vigente. ¿Cuáles son por correlación, por acuerdo de las partes? ¿Cuál? Es en todo, compañeros. No tenemos que saber, aunque yo les decía en mi intervención inicial, es verdad que tenemos un marco regulatorio que es muy complejo, y yo admiro muchísimo a los asesores jurídicos. Siempre lo digo también en todos los eventos.